vamos con otro tema del que se ha hablado muchísimo en estos días, de mucha preocupación, el problema migratorio que está enfrentando, pues México. Sí, lo está enfrentando los países centroamericanos, lo está enfrentando Estados Unidos y desde luego nosotros. Y saludamos con mucho gusto al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Buenos días, secretario. Sí, muy buenos días. Secretario, el jueves lo vimos en el aeropuerto, fue a recibir a 135 migrantes. Van, según hemos leído, 13,000 migrantes que han regresado a México desde el 11 de julio. ¿Es así? Es correcto, Ciro. Ellos nos mandan 2 vuelos. Hemos venido hablando mucho con las autoridades americanas para pedirles que cada vez incrementen más el número de vuelos para que lleguen directamente hasta la Ciudad de México y nos sea más fácil a nosotros poderlos trasladar a su lugar de origen. Bien. Secretario, ¿cuántos migrantes entonces calcula el gobierno mexicano que llegarán de aquí a fin de año? Bueno, van a ser no solamente por vuelo, es que yo creo que lo que habremos de considerar es el tema completo, Ciro. Sí. Los que llegan por vuelo y los que también, ya en un acuerdo con los Estados Unidos, nos hacen los entregan en algún punto de la frontera con ellos, la frontera con México, en el que ya los recibimos a una hora exacta, ya sabemos a quién nos van a mandar, por lo menos, porque ahora, antes los dejaban solamente en la frontera, y los dejaban, y perdón la expresión, a la buena de Dios, en la que nadie los recibía, en el que nadie los atendía, y en el que por supuesto no sabían qué hacer, aún estando en territorio mexicano. Algunos de nuestros connacionales que llevaban 5, 10, 15 o 20 años y que prácticamente llegaban a un México diferente. Y entonces ahora los estamos recibiendo, ahora les damos identificación, los revisamos en salud, les damos alimentación y, perdón que lo diga, hasta un cinturón, algo de vestir, porque prácticamente llegan en unas condiciones en el que no traen nada en mano y en el que requieren todo el apoyo y todo el respaldo del gobierno de la República, de su gobierno. Pero ¿no hay un cálculo, secretario, de cuántos podrían ser, digamos, de aquí a fin de año? Sí, bueno, te decía que no solamente los 13,000. Sí. Nosotros pensamos que pudieran llegar a unos 40, 50,000, 60,000 migrantes, en el que cada vez la tasa se reduce, Ciro. Son menos los que van y si nos siguen regresando, porque nos los ponen, insisto, no solamente los que están queriendo pasar, sino los que ya llevan muchos años y no pudieron regularizar nunca situación. ¿Entre 40 y 60,000, secretario? Sí, los que nos faltan por recibir este año. Bueno, ¿y en dónde se están quedando? Finalmente es gente que, pues, se queda aquí. Bueno, estamos hablando de los mexicanos. Sí, 40, 60,000. ¿En dónde? ¿A dónde van a ir a vivir? ¿Qué van a hacer, secretario? Los regresamos directamente a su comunidad. Sí. Los regresamos a donde ellos quieren ir, les damos su pasaje y por supuesto los cuidamos hasta que lleguen a su punto de destino. Sí. Y a estos debemos disparar a nuestros niños, jóvenes que nos regresan y que por supuesto los llevamos hasta su comunidad con una persona acompañándolos hasta que se les entrega los tips estatales para que después se les pueda entregar a sus familiares. Bueno. Por otra parte, el gobierno mexicano, como hemos leído en algunas notas, está en un programa especial de deportación de hondureños, salvadoreños, está mandando hondureños de Tijuana a Tegucigalpa, está mandando salvadoreños de Laredo a San Salvador. ¿Hay una estrategia especial, secretario? Sí, me permite nada más terminar de decirte. Sí. Sobre los no acompañados, Ciro, llegamos a alrededor de 16,000 mexicanos, niños no acompañados, que nosotros regresamos hasta su comunidad. Sí. Se les atiende, se les reciben los tips de los estados y de ahí les ponemos una persona para que los acompañe hasta su comunidad, hasta que casi prácticamente lleguen a la casa del lugar donde emigraron. Sí. De este tamaño es la atención que nosotros les damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes que no están acompañados. Les damos todo un seguimiento, Tiro. Y a los que regresan, a los adultos, tal vez me faltó comentarte que ya les hacemos oferta de empleo. Ya
damos un empleo del lugar donde salieron, nos están ayudando muchas empresas, o obviamente les regresamos a los lugares donde ellos deciden y por supuesto llegan con sus familiares. Bueno. Esto sería en los mexicanos. Bueno. Respecto a los centroamericanos, nosotros donde les localizamos, sea en la frontera con México, o sea en todo el trayecto que les llega hacia Tijuana y particularmente a Tamaulipas, sí, y se les detiene. Si no llevan la documentación respectiva, Ciro, se les regresa directamente hasta su país. Tarda un poquito más, porque Honduras, El Salvador, nos tiene que dar su beneplácito. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los no acompañados, hasta que no ellos verifican su identidad y saben que viene de su país, no nos reciben. Híjoles. Los adultos no tenemos ningún problema, prácticamente de inmediato se les regresa. Los niños no. Hoy me imagino que ya vio la nota principal del Universal. Dice: México niega asilo a niños migrantes. Autoridades les ocultan que tienen ese derecho, secretario Osorio Chong. No es correcto. Y déjame decirte que en el tema de refugiados, México siempre ha tenido un liderazgo a nivel internacional, reconocido por propios y extraños. Y lo que ahora vamos a hacer, Ciro, es que en el caso de la detección de niños no acompañados que requieran refugio, vamos a tener un filtro favorable a ellos. Vamos a ver, porque los niños luego no nos dicen exactamente sus circunstancias, si son amenazados, si son maltratados, y entonces vamos a tener una plática con ellos previa a todo el protocolo que se sigue para dar asilo, que insisto, en México hay una facilidad muy importante al respecto. Pero entonces es incorrecto que el gobierno mexicano esté negando asilo a niños migrantes centroamericanos. No, por supuesto que ni de Centroamérica ni de otros países, siempre y cuando se cubra con el protocolo respectivo, Ciro. Bueno, secretario, parecería que México todo, y especialmente el gobierno mexicano, está entrampado en un dilema perder. Los centroamericanos siguen cruzando nuestra frontera, usan nuestro territorio como tránsito, si no es que se están quedando aquí, y por el otro lado, pues como usted dice, nos está deportando el gobierno de Estados Unidos cada vez a más personas. Además, las condiciones para cruzar su frontera es más difícil. México está entrampado en un dilema perder, secretario. Al menos parecería que es la situación hoy, finales de julio del 2014. Yo lo dividiría, Ciro. Lo que se refiere a los nuestros, sí, a los migrantes que van hacia Estados Unidos, pues ahora nos están regresando, te insistiría en que cada vez son menos los que quieren cruzar. Nos están regresando a quienes ya llevaban una vida en Estados Unidos, sí, y que no podían regularizarse. Te comento el de una Yarita que llevaba 34 años, que me tocó recibir en el aeropuerto, y en el que me dice, bueno, pues me daban una tarjeta un año, me la daban al otro año, tuve mala conducta, y entonces me la quitaron y me regresaron. A este tipo, no te quiero decir que son la generalidad, sí, pero a este tipo de migrantes son los que nos están regresando, llevaban ya muchos años, y entonces cada vez son más los que nos regresan, de los que llevaban muchos años, y cada vez son menos los que quieren ingresar a los Estados Unidos. Pero nos regresan de 40 a 60 mil, o nos van a regresar nada más en este semestre, secretario. Es una barbaridad de personas, por más que se les atienda, que se les dé a varios de ellos empleos temporales. Es una barbaridad, secretario. Pero son nuestros, Ciro, son mexicanos, y lo que tenemos que estar ocupados es en generar las oportunidades para que no se vayan. Bueno. Y cada vez son menos, Ciro. Es un punto muy importante. Cada vez son menos los que quieren emigrar a los Estados Unidos. Y nos están regresando, quiero insistirte, a muchos que llevaban ya varios años en los Estados Unidos. Bueno, hay una preocupación, hemos leído en blogs, hemos hablado con personas, hay una preocupación de que con esta situación migratoria como está, con esa reforma migratoria en Estados Unidos, que quién sabe cuándo se dé, muchas de las deportaciones de centroamericanos o expulsiones de centroamericanos terminen en México y esas personas se queden viviendo en los estados de la frontera norte del país. Bueno,
Sí. Ciro, los que van rumbo a Estados Unidos y no logran ingresar a los Estados Unidos, se quedan en nuestro país. Por eso es que estamos haciendo la regularización en el sur de nuestro país. Si no traen la información respectiva, no podrán seguir camino a los Estados Unidos, porque donde se queda el problema, efectivamente, es en México. Pues sí. Entonces, si de todos modos los vamos a regresar cuando los encontremos arriba, en el norte, en Tamaulipas, en Tijuana y en otros estados, los regresamos desde antes. Bueno. Estados Unidos no nos regresa a ninguno a nosotros que no sea mexicano. Los centroamericanos, Estados Unidos, los vuela directamente a su país. No nos deja a nosotros, Ciro. Bien. Es erróneo el pensar que nosotros le recibimos a centroamericanos. No. Ellos nos regresan directamente a su país. Muy bien. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, secretario, y sabemos la reunión que tuvo en junio, la conversación del presidente Peña Nieto con el presidente Obama el viernes, pero queda la impresión de que el gobierno de Estados Unidos dice muchas cosas, pero en los hechos solo se endurece con los migrantes, cierra las fronteras, no los manda de regreso. El gobierno de Estados Unidos no se está comprometiendo a nada, secretario. Mira, nuestras pláticas son el trato que se les da a los migrantes, el cómo nos entregan a nuestros connacionales, cómo nos regresan, las condiciones incluso. Nosotros hemos venido trabajando con ellos. Ellos tienen sus propias políticas que nosotros tenemos que ser respetuosos como ellos de nosotros, de nuestras leyes, pero pues el trato es muy diferente a lo que luego se comenta. Las condiciones en que nos entregan cada vez son mejores, pero pues antes ni siquiera había estos protocolos. Antes los dejaban ahí en la línea divisoria entre las dos naciones y pues ya no sabía qué hacer nuestros connacionales, nuestros mexicanos. Ahora nos entregan en horarios, nos entregan con identificación y muchos otros elementos que nos permiten tratarles como se merecen a los mexicanos. Muy bien. Esto es con los nuestros, y su compromiso de ellos que ha hecho mucho ruido en las últimas semanas es el trato que les dan a los niños, a las niñas y a los jóvenes no acompañados. Muy diferente también al protocolo que seguimos nosotros, porque te decir que les ponemos una persona que los acompañe, que los oriente, que los cuide, hasta que estén en el lugar, en su hogar aquí en México, cuando son mexicanos, y cuando se regresan a su país, cuando se trata de centroamericanos. Ellos siguen sus protocolos y nosotros los nuestros. Y nosotros seguimos un protocolo revisado a nivel internacional, particularmente por la Cruz Roja Internacional, en el que se ve que se les damos un trato que distingue a muchos en cualquier otro país del mundo. Muy bien. ¿Nada que reprocharle entonces en esta crisis al gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues ellos hablan de una ley migratoria en el que también ellos tienen que tomar sus decisiones, su Congreso, y pues mientras este camino sigue, lo único que está pasando es que hay una mala información en el que se cree que cuando esta se apruebe van a poder ingresar pues los niños y los jóvenes con sus familiares. Y lo que yo sé que esta información es errónea. Y si no se da un programa de información allá en Estados Unidos, cada vez seguramente irán más niñas y niños, no solo mexicanos, sino también centroamericanos, a quererse reunir con sus familiares. Muy bien, pues muchas gracias al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por estas palabras. ¿Queda usted al frente del gobierno estos días en las vacaciones del presidente Peña Nieto? Sí, claro, por supuesto, estaré al pendiente y estoy a la orden. Sí. Bueno, muchísimas gracias, secretario.